Estamos con la profesora Iris Jave. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresada de la Maestría de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Iris es profesora del curso de Comunicación Política en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Es también profesora de la Universidad de Lima en el campo de la comunicación política y es investigadora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Iris, muchas gracias por conversar con nosotros sobre los temas de comunicación política vinculados a la campaña electoral que ya empezó en su segunda etapa. Vamos a conversar con el profesor Eduardo Villanueva Mancilla. Él es magíster en comunicaciones y doctor en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también investigador en temas de política, medios digitales, movimientos sociales, y actualmente se desempeña como director de estudios en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Eduardo, muchas gracias por este diálogo. Mi primera interrogante, Iris, sería ¿en qué medida te sorprendió o te sorprendieron estos resultados, especialmente la presencia del candidato Pedro Castillo, digamos, en la segunda vuelta, con una votación en votos válidamente emitidos de 19%, ¿no? No había sido registrada su candidatura por encuestas que se desarrollaron al menos hasta principios de marzo, ¿no? ¿Te sorprendió? Tal vez no tanto. ¿Cómo recibiste estos resultados de la primera vuelta? Muchas gracias, Jorge, por la invitación y también por al equipo del Boletín Conexión de nuestra facultad. Creo que fue una sorpresa, entre comillas, sobre todo a los medios de comunicación, a los actores políticos que intervienen de forma permanente en las campañas electorales, ¿no? O en la opinión pública en general. En realidad, si miramos, retrocedemos unas semanas antes, empieza a aparecer Pedro Castillo ya a fines de febrero, primera semana de marzo, ¿no? Con una salta de 3% a este 5 y 6% que vimos en la última encuesta, antes de la votación, digamos. Entonces creo que ahí ya había como que una alerta para mirar mejor a ese candidato, ¿no? Luego yo he tenido ocasión de mirar estas cifras que proporciona el Jurado Nacional de Elecciones sobre observación de campañas en Facebook y Twitter. Y en Facebook, López Aliaga, que fue el candidato que más usó las redes sociales, tiene un incremento de 600% en su elección, en sus preferencias, pero Pedro Castillo tiene 300% de subida en el Facebook, ¿no? Entonces eso también nos da, y eso fue a fines de febrero, entonces nos da otra alerta también, y creo que de alguna manera eso es lo que ocurre un poco en el mundo de los medios, de los actores políticos y de la ciudadanía, ¿no? Estas relaciones que estudia justamente la comunicación política, que a veces se pone el foco solamente en unos actores, que son los que tienen acceso a la información, que son los que pueden tener un mejor manejo, me refiero a las encuestadoras incluidas, y se pone poco foco en lo regional o en otros espacios de interacción que se van dando, ¿no? Entonces creo que eso de alguna manera también es como un llamado de atención no solo a la sociedad peruana, a los periodistas, ¿no? Sino también a la academia, ¿no? Que creo que también tenemos que estar como que más atentos a esos registros para mirar un poco qué interacciones se están produciendo ahí, ¿no? Primero quisiera conocer cuál es tu balance de las estrategias de campaña que han seguido Keiko Fujimori y Pedro Castillo en estos 2, 3 últimos meses y que ha tenido en parte como resultado pues que pasen ambos a la segunda vuelta. ¿Y qué rol en estas estrategias habrían jugado el uso de algunos medios o redes digitales? El balance general del uso de medios digitales y de las campañas es bastante similar hasta ahora, que en general se han utilizado como
apelaciones conscientes o inconscientes en algunos casos a una base de votantes, digamos, ya predispuestos a votar por el candidato. No se ha notado un esfuerzo muy significativo de buscar nuevos votantes, digamos así. En el caso de Fujimori, repitió una estrategia muy parecida a la del año 2016, que fue una estrategia muy pasiva, ¿no? Decir muy poco, insistir en 2 o 3 ideas, con la diferencia fundamental que si bien en el 2016 se presentaba de una manera un poco más amplia, como alguien, digamos, se presentaba como una suerte de garantía democrática, como alguien que iba a darle tranquilidad al país, etc. El grueso de su actividad proselitista, digamos, visible, en la campaña de este año ha sido la apelación a su padre, ¿no? O sea, ha sido eso. O sea, yo voy a ser una presidenta como fue mi padre, básicamente. Eso es lo que a lo que se podría reducir. A nivel digital eso se reflejó en lo que siempre ha hecho su campaña, que es repetir las actividades presenciales y poner mensajes muy, muy precisos que no dicen mucho, pero que evocan, digamos, a la imagen del padre. Si bien objetivamente pasar de 30 y tantos por ciento a 11% es un fracaso, o sea, es un deterioro brutal de su voto, lo cierto es de los candidatos que han repetido, es la que más ha caído, ¿no? O sea, si uno ve, por ejemplo, Juntos por el Perú, Verónica Mendoza fue un fracaso sin duda, pero su caída fue significativamente menor que la que ha tenido Keiko Fujimori. Sin embargo, le alcanzó, precisamente porque ha sido una elección muy fragmentada, con una intención de voto muy dispersa y muy pequeña en general, ¿no? Entonces le ha alcanzado. Evidentemente ha hecho un pivote, ¿no? a una campaña que, digamos, presenta limitaciones similares a la anterior, en el sentido de que apela a un sector muy estrecho de la ciudadanía, ¿no? O sea, no le está hablando sino a aquellos que pueden sentirse sensibles con la idea del comunismo, porque ese es el tópico que está usando, ¿no? Directa y directamente se refiere a eso, la amenaza comunista. Y bueno, creo que es más o menos obvio que ni siquiera está convocando a la gente que nominalmente votó por la derecha en la primera vuelta, ¿no? Sino que es una apelación muy de clase media, digámoslo así. Entonces ahí hay una inconsistente consistencia, digamos. O sea, es la tercera vez que se presenta y es la tercera vez en que hace una campaña mala, ¿no? La diferencia es que el 2016 no necesitó hacer mucho esfuerzo para quedar primera en la primera vuelta. Aquí, en cambio, le ha costado y ha tenido la suerte de los errores de sus rivales, digámoslo así, para quedar segunda, y ahora está mostrando las mismas limitaciones de siempre, que es una campaña sin mucha imaginación, donde no se siente que tenga algo especial que decir, ¿no? Sino que siempre está, ya ahora ha abandonado cualquier pretensión de decir algo, ella misma, sino simplemente lo que hace es asusar miedos. Castillo ha sido consistente desde el inicio hasta ahora en una cuestión que es: yo soy del pueblo, yo voy a hacer lo que el pueblo pide, ¿no? Y eso está fundamentado en esta noción, que es además una noción antigua, de que el Perú es un país rico y que el problema es que está siendo despojado, ¿no? Su lema de campaña es: no más pobres en un país rico. Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliar identificaron eso el año 89, cuando publicaron El Perú desde la escuela, ¿no? Lo que llaman la idea crítica. Pedro Castillo es la primera encarnación orgánica de esta idea crítica, que ha tenido siempre un peso muy fuerte en la formación escolar, en la formación de docentes de escuela y en la formación escolar pública en el Perú, sobre todo Forelico. Es la primera vez en que uno puede afirmar que hay una encarnación política de esa idea, donde además hay una autenticidad porque el candidato le dice a la gente que es como ellos, ¿no? Y eso es algo que se vio en la encuesta publicada, la primera encuesta del IEP sobre la segunda vuelta, ¿no? O sea, la gente dice que vota por él porque él es como los otros. Y ese ha sido uno de los, digamos, elementos, ¿no? Él es quien es.
Él no está inventando nada, él no está diciendo, no pretende ser nada, sino, y va a hacer lo que el pueblo le pida. Obviamente eso, o sea, históricamente, ni siquiera hay que ir muy lejos para saber que eso de que lo que el pueblo le pida es una justificación bastante precaria para hacer lo que realmente, para hacer cosas muy arbitrarias después, ¿no? Y que no quiere decir nada muy claro sobre qué quiere, sobre cómo se va a manejar el país, porque claro, el pueblo puede pedir cosas contradictorias y casi siempre pide cosas contradictorias y la pregunta es quién va a decidir qué hacer, ¿no? O sea, es básicamente una renuncia al liderazgo, ¿no? Pero por ahora está funcionando, es decir, su manera de plantear las cosas está siendo exitosa porque en un país que ha ido desarrollando cada vez más desconfianza contra la clase política, la aparición de alguien que es absolutamente honesto, incluso en sus limitaciones, es un cambio importante, creo yo. Más allá de que no sea ninguna receta positiva para la marcha del país, ¿no? O que tenga una serie de riesgos bastante severos, creo que se puede decir que es quién es transparente en quién es y es consistente. Entonces, digamos que es lo que uno suele pedir a los políticos, ¿no? Estamos ya en la segunda vuelta. Ambos candidatos han iniciado su campaña en esto que muchas veces se denomina es una nueva elección, ¿no? Desde tu perspectiva, hasta ahora, a pocos días de haberse iniciado, digamos, esta campaña ya para la segunda vuelta, ¿cuál es el concepto que está desarrollando en materia de campaña Keiko Fujimori y cuáles son sus principales fortalezas y debilidades en este segundo tramo de la elección? Bueno, en el caso de Keiko Fujimori, creo que de lo que yo he observado hasta ahora, veo que mantiene la misma estrategia del 2020 o incluso un poco del 2016, ¿no? Aunque cambió el discurso del 2016 al 2020, que es este tono de volver a ser la Keiko que es, ¿no? Sin desparpajo, digamos, ¿no? Diciendo voy a indultar a mi padre, o voy a poner mano dura, ¿no? Ahora se expresa sin ningún tipo de tapujos, digamos, ¿no? Entonces no veo casi ninguna novedad de momento de parte de su campaña. Creo que tiene esta, tú me preguntabas por fortalezas, creo que tiene esta base afincada de un sector de la población que evidentemente tiene una preferencia por esas opciones autoritarias o que tienen muy presente el recuerdo del padre de Fujimori, de Alberto Fujimori, ¿no? Con lo que él significó en la década del 90, ¿no? Con todas las discrepancias que puedan existir, creo que Alberto Fujimori construyó una narrativa, ¿no? La narrativa del Salvador, que nos defendió el terrorismo, nos defendió, modernizó al país, modernizó al Estado, vendió las empresas y generó un poco de modernidad, ¿no? Aparecieron grifos modernos, supermercados, etcétera. Todo eso, todos esos rasgos implican lo que en comunicación política conocemos como una narrativa, ¿no? Una narrativa que se construye para poder generar lazos de confianza o de fidelidad con la población. Y creo que lo que está haciendo Keiko Fujimori es apostar a eso, ¿no? A recuperar a ese sector de población que idealizaba, que seguía a su padre o que lo sigue siguiendo y que pueden encontrar en ella esa consecuencia o esa continuidad, ¿no? Y por eso creo que ella recupera este discurso, digamos, para poder generar esa eh, fidelidad o esa conexión con los votantes, ¿no? Y además creo que desde su estrategia puede imaginar que si ha habido una votación para candidatos como López Aliaga o Hernando de Soto, ella podría ocupar ese espacio, ¿no? En política eso no funciona tan matemáticamente así, ¿no? No es que los votos se vayan directamente o los votos de Verónica Mendoza se vayan directamente donde Castillo, ¿no? Sin embargo, pareciera que su campaña o su estrategia está tomando esos elementos todavía y no estamos viendo nada nuevo, nada distinto, ¿no? Ahora, simbólicamente llama la atención lo que hizo Castillo luego de conocer los primeros resultados, ¿no? Boca de urna, el conteo rápido y los avances ya significativos de la OMPE.
recibir a los periodistas, atender a los periodistas en el campo, ¿no? En su chacra, desarrollando una serie de trabajos, digamos, que tienen que ver con la producción agrícola, de minifundio, ¿no? Pero también mostrándose como un representante de un sector importante organizado, las rondas y los profesores, que son cientos de miles de personas. A veces, por ejemplo, en Cajamarca, en diversas zonas del país, se comparte esa identidad, ¿no? Profesor rondero a la vez. Creo que eso ha sido muy significativo en términos de lo que señalas, mostrarse tal cual, con mucha transparencia, pero desde otro lugar, desde los márgenes, digamos, del país. Yo diría que ahí está precisamente digamos, la autenticidad reside no solamente en el hecho de ser quien es, sino ser alguien que se parece mucho más a la experiencia de vida de la mayoría de los peruanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El caso de los candidatos que quedaron. Una de las cuestiones que yo escuché, por ejemplo, de crítica que se le hacía a Verónica Mendoza era que ella diría que ella es cusqueña, pero vive en Lima. Ella será cusqueña, pero nunca viene aquí. ¿No? Nunca dice cosas para nosotros. Siempre está hablándole a sus amigos limeños, ¿no? O sea, esta idea que además se repite mucho en la historia, no solo política del Perú, ¿no? Digamos, habitante andino, podría ser de otra parte del Perú, digamos, pero en este caso andino, que una vez que llega a Lima se criolliza, por así decirlo, ¿no? O sea, se vuelve limeño en el sentido criollo del término, ¿no? Y claro, esa desconfianza se expresa también con Keiko, a quien se la ve como alguien que, bueno, ¿qué hace ahí, no? ¿Por qué tiene esa casa? ¿Por qué tiene ese nivel de vida? Y es un contraargumento muy fuerte contra otras candidaturas como la de López Aliaga, que se presentaba como un empresario exitoso, pero que eso no quiere decir nada para buena parte del Perú, que tiene una relación muy difícil con sus empleadores, cuando los tiene, ¿no? Y que ayudó en cierta medida a alguien como De Soto, que es en muchos sentidos un muy mal candidato, pero que por otro lado se presentaba como esa cosa que también es muy importante en el imaginario peruano, que es el peruano exitoso fuera del Perú, ¿no? Ese era el gran argumento de Soto y lo usó durante la campaña como su principal argumento, ¿no? Más allá de que sea discutible, más allá de que, en fin, muchas otras cosas, le sirvió bastante en algún momento, ¿no? Ya después se enredó en sus propios, como le pasó a López Aliaga, ¿no? Pero entonces, en ese vacío, donde nadie logró una convocatoria muy grande, la autenticidad de Castillo creo que fue muy grande. Y eso se veía en sus redes, que no tuvieron mucho peso. Eran manejadas de una manera muy poco profesional en general. Y no solo porque las imágenes estuvieran mal hechas, sino porque no presentaban no tenían mucha imaginación. Pero de nuevo, eran reflejo de quién era, ¿no? O sea, no se notaba que hubiera un asesor caro haciéndole la chamba, sino que ellos mismos hacían las cosas. Incluso el logo, ¿no? El logo es un logo pues que es muy débil como logo, pero que al mismo tiempo parece hecho por escolares, precisamente, ¿no? Pero que le ha funcionado precisamente porque refuerza todo esto. No sé si es consciente, quizás no, pero que ha terminado siendo un paquete real, sin duda. ¿Qué debilidades o falencias, digamos, pasivos tal vez observas en la candidata y por lo tanto también en el desarrollo de su estrategia, de su narrativa, como bien dices? Bueno, creo que es una persona que está acusada de haber utilizado fondos con lavado de activos, tiene un proceso de corrupción en curso, ha estado en la prisión por ello, ¿no? Entonces creo que esa es una principal debilidad como candidata, ¿no? En un país tan marcado por la corrupción, donde la gente está harta de tanto robo, incluso en pandemia, hemos identificado funcionarios, policías que están aprovechándose un poco de los recursos del Estado. Creo que también eso puede marcar un punto de inflexión. Y lo segundo, que también es su fortaleza, pero al mismo tiempo es su debilidad, es hija de Fujimori y por lo tanto seguir
las propuestas de su padre o lo que él significó, también le puede generar un rechazo absoluto, ¿no? De hecho, es la candidata que tiene más del 50% de antivoto en el país, según la última encuesta de Ipsos, ¿no? Y esto es un dato histórico, porque también lo ha tenido en la elección de 2016, 2020, ahora tiene un antivoto mucho más alto, pero es muy intenso, ¿no? Y además porque hay grupos activistas desde la sociedad civil, desde distintos grupos como Noa Keiko, por ejemplo, que hacen campaña negativa contra Keiko Fujimori de manera permanente. Y otros grupos también. Entonces creo que también eso juega mucho para performar un tipo de candidatura que permanentemente se va a ver cuestionada, ¿no? Todas las candidaturas son cuestionadas, por supuesto, por el adversario, pero en este caso hay una acción política permanente de parte de estos grupos en contra de su candidatura. En estos últimos días, ya en pleno inicio de la campaña de segunda vuelta, que es otra elección, digamos, no completamente distinta, pero es otro escenario, son otros temas, otras estrategias, Keiko Fujimori insiste en apelar al anticomunismo, ¿no? Ya no le he escuchado muchas referencias a Venezuela, Bolivia, pero sí ha dicho recientemente que ella es no la representante del fujimorismo, sino del anticomunismo en el Perú, ¿no? Y Castillo, por otro lado, ha zanjado, digamos, en parte con Cerrón y con otros miembros del partido que son congresistas virtualmente electos, ¿no? Y ha dicho que él va a tomar las decisiones y que el plan de gobierno en realidad es un ideario, que lo hizo Perú Libre, lo coordinó Cerrón y se presentó, digamos, antes incluso de la pandemia, muy a principios del año 2020, ¿no? Con estas señales, digamos, ¿por dónde crees que van a ir las estrategias de ambos candidatos? Yo creo que ahí hay una divergencia fundamental, porque el tema del comunismo, ¿no? Se supone que debería funcionar a muchos niveles, pero en realidad funciona solamente en un sector social, que es el que se siente amenazado por los aspectos económicos del comunismo. Cuando hay aspectos, hay aspectos de la propuesta de Castillo, como por ejemplo lo de las rondas, que podrían ser bastante exitosos en su contra en ciertos sectores sociales. ¿Por qué? Porque representan una cuestión que le preocupa mucho a la gente, que es el abuso, ¿no? O sea, las rondas campesinas, las rondas cajamarquinas quizás, ¿no? Tienen una buena imagen en ciertos sectores sociales, pero por otro lado, son potencialmente muy abusivas. Y de hecho, cuando se han implementado ese tipo de rondas en zonas urbanas, en Lima, por ejemplo, ¿no? Ha habido muchos abusos. O sea, no es cojamos a alguien y digamos, nadie habla del debido proceso, sino es de frente lo agarran, lo pueden matar. Y después descubren que no tuvo la culpa. Entonces, ese es el temor al comunismo, digamos, o sea, la capacidad represiva sin límites, sin control, que podría asustar a mucha gente en sectores populares, pero se está presentando como una amenaza a la libertad económica, lo cual en un país empobrecido por la pandemia y que nunca fue ciertamente un país rico, no dialoga con la narrativa de Castillo. La narrativa de Castillo precisamente es que porque los ricos nos han quitado la plata es que nosotros somos pobres, ¿no? Entonces lo que está diciendo Keiko Fujimori es que hay que mantener el sistema que permitió que los demás sean pobres y que nosotros seamos ricos, ¿no? O sea, es ignorancia pura de lo que está diciendo Castillo y de dónde viene, que es algo estudiado y conocido. No me extraña, pero por otro lado sí es un poco ridícula la situación, ¿no? Es decir, el problema es la libertad económica, el problema podría ser otro, o sea, el problema podría ser precisamente el comunismo es abuso, el comunismo es tantas otras cosas, pero no se usa eso, se utiliza el tema del modelo, ¿no? Entonces el modelo nos ha dado prosperidad. Bueno, entonces es obvio que te estás dirigiendo a aquellos que se sienten que han prosperado gracias al modelo. Pero la gente que va a votar por Castillo no es esa, pues. Entonces, mientras que Castillo insiste, más bien ha mandado señales, que yo no creo que tenga mucho efecto, pero de que no se va a meter con los que crean riqueza, sino más bien y esto de nuevo remite a la idea a la idea crítica, ¿no? Se va a meter con los que nos expolian, ¿no? O sea, con los extranjeros,
Entonces su rollo ese de fuera venezolanos, fuera chilenos, ¿no? Es obvio, o sea, fuera venezolanos es la gente venezolana que hay en el Perú, pero fuera chilenos es fuera el capital chileno, ¿no? Entonces, su problema es ese, o sea, no creo que mucha gente le haga caso, pero su discurso va claramente y ha virado en ese sentido hacia el centro, mucho más que Keiko Fujimori, al decir que él va a respetar a los empresarios patrióticos. Es el discurso velasquista, es el discurso del primer Adán García, antes de la hiperinflación. El empresario patriótico no tiene nada que temer porque vamos a hacer todo lo posible para que él siga haciendo dinero y le dé empleo a los peruanos. Entonces, no es un discurso por ningún lado comunista, todo lo contrario, es un discurso arcaico, pero centroizquierda con las justas, ¿no? Entonces, creo que, de nuevo, no creo que tenga mucho éxito, pero sí creo que las señales que está lanzando Castillo sirven, además que sirven para afirmar el hecho que él va a ser el presidente y que no, nadie más tiene derecho a hablar por él, Ujú. que es bien importante. Eh, Son señales poderosas porque está abriendo un camino a negociar en el corto plazo, corto mediano plazo con otros sectores, cosa que no está haciendo Fujimori. Ujú. En el caso de Pedro Castillo, hemos observado después de la primera vuelta una narrativa y una puesta en escena muy interesante, poco usual en la política peruana, ¿no? Un candidato que pasa a segunda vuelta ofreciendo declaraciones desde una zona rural de la Sierra Norte del país, desde Cajamarca, en sus actividades cotidianas, con personas, seguramente pobladores de la zona, ¿no? Y desde ahí ofreciendo declaraciones y los medios de comunicación, corresponsales, periodistas desde Lima, han ido hasta allá para poder recoger precisamente las impresiones del candidato Castillo luego de este resultado tan importante para él y para Perú Libre, ¿no? ¿Qué fortalezas y también debilidades observas en su narrativa, en sus estrategias, en estos primeros días, en esta primera semana, semana y media, luego de que ya se confirmaran los resultados de la primera vuelta, Iris? Creo que la puesta en escena evidentemente es un elemento fundamental de la comunicación política y a veces es lo único que vemos, ¿no? Pero hay otros dos elementos que hay que tomar en cuenta. Uno es la utilización de los símbolos en la política y el otro es la construcción de un mito o de un relato o de una narrativa, ¿no? Y claro, creo, guardando las distancias, por supuesto, creo que esto es un fenómeno que se asemeja un poco a lo que pasó con Bagua, ¿no? Que de pronto en Lima nos enteramos, entre comillas, que había una movilización, un enfrentamiento entre la policía por estos pozos petroleros, la gente estaba indignada y de pronto se produjo una matanza terrible, ¿no? Donde murieron 27 personas entre policías y población aguajún. Entonces, es como que el centralismo siempre nos jala, ¿no? El centralismo en el país nos jala, no solo en términos económicos, sociales, políticos, sino también mediáticos, ¿no? Y entonces lo vemos con distancia, digamos. Lo interesante de este personaje es que ha desplegado una puesta en escena que tiene que ver con una narración que viene de un hombre del campo, que es un rondero, que es, así se presenta, ¿no? No estoy segura que sea efectivamente un dirigente de las rondas, pero digamos, eso es lo que da a entender. Es un docente de escuela, un maestro. Los maestros ganan muy mal en el Perú, tienen mucha precariedad para enseñar en la escuela rural sobre todo. Entonces él se presenta con esta narración de un hombre sencillo. El día de la elección se vio bailando a la gente en Cajamarca, ¿no? Auténticamente feliz, gente del lugar, de su provincia. La toma del desayuno, digamos, de Castillo con los platos auténticos de su zona. Entonces creo que esta puesta en escena nos revela también otro Perú, ¿no? Que a veces le damos la espalda, que a veces no lo tomamos en cuenta, que son nuestras regiones, que son las zonas rurales, ¿no? Y de otro lado, creo que los símbolos que ha utilizado, como subirse al caballo,
y trasladarse, ¿no? El caballo siempre da una señal de autoridad, ¿no? Uno se monta en un caballo y esto viene desde la época de la monarquía, de la colonia, ¿no? Subirse a un caballo, se subían a un caballo, eran los caballeros, ¿no? Eran los que tenían más poder, el caballo da autoridad, ¿no? Usar el sombrero, cajamarquino típico, en fin, la camisa blanca con los membretes rojos, ¿no? Toda esta cuestión, toda esta generación de símbolos, o hacer los mítines, en febrero que hacía los mítines en Ayacucho, él hizo una campaña casi todo el tiempo física, ¿no? En esta época de pandemia que se pensaba que todas las campañas iban a ser digitales, él hizo una campaña trasladándose a varios lugares, ¿no? Viajando por todo el país. Lo mismo hizo, empezó a hacer, digamos, Forsyth, que fue el candidato que empezó más arriba, después se desinfló, él empezó viajando también, y lo mismo hizo López Aliaga un poco, ¿no? Pero Castillo viajó por las regiones y viajó por las provincias, ¿no? Entonces creo que todo este despliegue le ha ayudado para conectarse con la gente, ¿no? Hace tiempo, en los últimos años, se ha recuperado esta estrategia de campaña electoral que es hasta la puerta a puerta, ¿no? El contacto físico, la conexión con la gente quiere ver, ¿no? No basta con la imagen digital o el teléfono, por más que le hablen, le den mensaje, le manden mensaje WhatsApp. La gente quiere mirar quién es, qué hace, cómo se mueve, cómo se conduce, ¿no? Por supuesto, ahí también hay un riesgo permanente de demagogia, ¿no? Puede ser que todo lo que diga resulte absolutamente populista y demagogo, porque su partido, digamos, él no es del partido, ha sido un candidato invitado, el partido es de Cerrón. eh, por supuesto, según la entrevista que ha salido hoy, parece que están abriéndose o hay una disputa por el poder al interior de esta organización, ¿no? Pero lo que estaba tratando de analizar es estos elementos de la comunicación política que son fundamentales para entender de qué personaje estamos hablando, ¿no? ¿Y cuáles serían las principales debilidades? Entendiendo que la comunicación es la otra cara de la moneda, ¿no? Digamos, dividir o separar la comunicación de la política en estos casos es casi imposible, ¿no? Entonces, siempre aludiremos a cuestiones de comunicación, pero que tienen que ver también con las formas de hacer política, en este caso de los candidatos. ¿Cuáles serían las debilidades de Castillo para ti? Sí, sí, ahí yo creo primero antes que la comunicación hoy día se ha convertido en una dimensión de la política, ¿no? No es que estén separadas, no es que la comunicación haya engullido a la política, digamos, sino que por el contrario se ha convertido en una dimensión fundamental, ¿no? Por esto que mencionaba antes, que trabaja con los mitos, los relatos, los símbolos, las imágenes, la puesta en escena, ¿no? Eso es fundamental. Creo que en términos de debilidades, le pasa lo mismo que a cualquier líder que ha participado en las elecciones en los últimos 20 años en el país, ¿no? Que detrás lo que tiene es una organización que probablemente sea una organización unificada para la elección, ¿no? Como un vehículo electoral simplemente, y no necesariamente algo cohesionado, institucionalizado que le permita tener un soporte, ¿no? Se tiene poca información de cuál es el grupo de Castillo. Hoy en la entrevista que tuvo anunció que iba a presentar a su equipo técnico, ¿no? Em, pero sí, creo que eso es un primer punto que observo, que lamentablemente con estos vehículos electorales que hemos tenido en los últimos años, entonces lo que tenemos es una precariedad y una debilidad detrás, ¿no? Si se rompe la alianza con Cerrón, puede también deshacerse internamente los vínculos que habían tejido, las relaciones que habían tejido. En segundo lugar, creo que también en términos de debilidad, lo que va a pasar es el contexto de una campaña intensa en contra, ¿no? Él también va a recibir una campaña negativa en contra. Ya estamos viendo algunos gestos de ello, ¿no? Algunas muestras de ello, las declaraciones de Álvaro Vargas Llosa, como mensajero de Mario Vargas Llosa, diciendo bueno, que este es el candidato al comunismo, ¿no? Vinculándolo con Mamadev, o digamos, presentarlo también como, creo que los rumores en Twitter estos días han sido que lo van a descalificar de la campaña porque resulta que aparece como
miembro de una empresa, ¿no? Entonces van a producir un montón de fakes, news, de desinformación, de estas narrativas. Creo que también eso lo pueden debilitar. El tema este es falso, ya se aclaró, ¿no? Según los procedimientos del Jurado Nacional de Elecciones. Si es que lo descalificaran, que parece que no es el caso, quien asume es su vicepresidenta, ¿no? No es que asume el tercero, como están diciendo por ahí López Aliaga, ¿no? Quien asume es su vicepresidente. Creo que otra debilidad también tiene que ver con los cuadros que pueda tener, ¿no? Aunque en el Perú eso no ha sido un problema nunca, porque gana un candidato y después pone a toda la clase tecnócrata que tenemos y todo sigue igual, pero sí creo que puede ser una debilidad para salir a justamente proporcionar una narrativa que genere los votos que necesita si quiere ser presidente, ¿no? Es decir, ¿qué le va a decir a los empresarios? ¿Qué le va a decir a la gente que está asustada de que se instale aquí una Venezuela? Aunque hasta Mónica Delta ha dicho que ese es un argumento trasnochado, el de Venezuela, ¿no? ¿Qué le va a decir también a las otras fuerzas políticas para que se sumen a su propuesta para ser presidente? Entonces sí creo que ahí tiene una debilidad y que tiene que organizar y ordenar rápidamente, ¿no? Él ya descalificó de alguna manera a su vocero Cerrón, que es el fundador del partido, y también a la otra señora congresista electa, Arias, también sí, ¿no? También la ha cuestionado y ha dicho que el único que habla es él, ¿no? Claro, eso puede tener dos lecturas. El único que hablo soy yo, puede ser una mirada autoritaria, ¿no? Que concentra, digamos, el poder en esta persona, ¿no? Pero también se le puede ver débil al no tener otros cuadros, otros líderes o lideresas que le ayuden a soportar un poco el proceso, ¿no? Porque si no se va a desgastar muy rápido. Faltan menos de 2 meses para el proceso electoral y la campaña tiene que sostenerla. Entonces, sí creo que esa puede ser una debilidad si no consigue rápidamente unas vocerías técnicas, profesionales o que representen algún tipo de tranquilidad al escenario político que tenemos enfrente, ¿no? Porque como digo, lo principal es la campaña negativa en contra que va a recibir. Finalmente, Eduardo, en algunas redes sociales se nota mucha polarización, especialmente conocidos los resultados de la primera vuelta, y, por ejemplo, un signo de esta polarización, entre otros, es que personas colocan en sus perfiles eh, Fujimorismo nunca más o Fujimori nunca más, y por otro lado, nunca el comunismo en el país o algo por el estilo, ¿no? Realmente lo que se observa en redes es lo que pasa más allá de esta esfera de sociabilidad de los medios digitales. En realidad estamos en una polarización tan acentuada como se aprecia en ciertas redes sociales. Es que yo creo que el problema es precisamente ese, ¿no? En ciertas redes sociales, en el sentido sociológico del término, hay temores claros, pero al grueso de los peruanos no creo que les importe mucho, y si tuviésemos acceso a sus medios sociales, o sea, a su Facebook, ¿no? La mayoría de la gente no usa Twitter, entonces estamos hablando de Facebook, de Twitter, perdón, de Facebook, de Instagram, quizás de TikTok, ¿no? O sea, lo ven como... Yo me acuerdo mucho que un comentario que me hizo alguien joven, de veintitantos años, después de los debates, cuando todo el debate de la primera vuelta, ¿no? Cuando alguien me dijo, ah, mira qué bien lo hizo Verónica Mendoza, ¿no? Y comenzaron a decir, ah, la amenaza de Verónica Mendoza. Y el comentario que me hizo esta persona fue, ¿quién maquilla a Verónica Mendoza? No la quiere, ¿no? Y yo dije, ¿perdón? Claro, porque yo he visto en Instagram un video de ella, se ve horrible esa señora, ¿no? Entonces, claro, uno puede decir, ah, qué frívolo, pero por otro lado, también se fijan en esas cosas. O sea, hay un montón de gente que vota y se fija en detalles como esos, ¿no? Y porque no le importa lo otro. O sea, toda esta discusión sobre esto, aquello, no es algo que los toque, sino que, y eso no quiere decir que no piensen con cuidado su voto, ¿no? O sea, pueden pensar con cuidado su voto, pero se fijan en otras cuestiones también, ¿no? Y entonces, cuando alguien como Verónica Mendoza, que para personas como nosotros puede parecer joven y que le habla a los jóvenes ven y le dicen, esta señora, ¿de dónde salió, no? O sea, ¿quién cree que es? Entonces
Entonces, hay mucha distancia entre los sectores más politizados, ¿no? Que inevitablemente son sectores que están más conectados, porque requiere, digamos, porque el lujo de pensar en la política es pues típico de élites, ¿no? Y las élites están más conectadas, tienen más que ganar y perder. Entonces, yo creo que hay una polarización muy fuerte que se expresa en algunos medios, no en todos, se expresa en exceso en algunos medios que existen con arreglo al conflicto, digamos, ¿no? Como Twitter, ¿no? O sea, Twitter es completamente irrepresentativo de lo que pasa en el Perú. Los que están en Twitter peleándose todo el día no le hablan nada al peruano promedio. Pero yo sí creo, por otro lado, por lo que he escuchado rápidamente y por lo que me han comentado algunas personas, que hay hay una preocupación, pero también hay mucha resignación de buena parte de los votantes. Hay como esta sensación de que no importa quién salga, no van a mejorar mucho las cosas, ¿no? Y que está asociado en general con cierto fatalismo alrededor de la pandemia, que es un tema que ambos candidatos están evitando como la peste. Bueno, es la peste. Pero que lo están evitando en el sentido de que no quieren hablar porque creo que saben que que no importa lo que digan, no les va a funcionar. O sea, estando en la situación en la que estamos, lo único que vamos a hacer es confiar que se pueda vacunar a la gente y que luego la pandemia, digamos, el virus no mute como para que las vacunas no sirvan, ¿no? Ujú. No sé qué tan consciente sea Castillo, esa es una cosa que me preocupa, no sé qué tan consciente sea Castillo que si eso no ocurre, su gobierno no va a poder hacer nada. Esa es la única cuestión que me hace ruido en ese aspecto. Hay otras cosas que no me gustan de él, pero digamos, en ese aspecto no sé si él es consciente de eso. Tengo la sensación que él piensa que ya después que se vacune todo, y que eso va a ser rápido. Y no hay ninguna seguridad, ni que sea rápido, ni que pare la pandemia. Pero, pero el fatalismo de vivir con esta sensación de que no se sabe cuándo vamos a poder volver a algo parecido a normalidad, hace que mucha gente de todas las edades y de buena parte y de muchos sectores sociales no se puede polarizar, pero en el fondo no le importa tanto. Esa es la sensación que he estado mirando en la medida que he podido, porque claro, yo tengo el límite de que también no llego a todas partes, ¿no? Pero tengo una sensación como de, sí, pero en el fondo eso no es lo importante, ¿no? Y entonces es una polarización elitista. Eso yo creo que es algo bien importante que hay Ujú. y que es un reflejo además de preocupaciones que pudiendo ser válidas en algunos casos no significan, no son similares o comparables a las preocupaciones que tiene la mayoría de la gente en el Perú, ¿no? Ujú. Finalmente, Iris, ¿cómo avisoras estas semanas que vienen? Mucha polarización, agresividad, virulencia en medios, en redes. Me da la impresión en estos primeros días de campaña de cara a la segunda vuelta que ya un sector importante de medios, principalmente los grupos mediáticos, está inclinando la balanza en contra de Castillo. Y en una segunda vuelta eso significa más bien favorecer a la opositora, en este caso la señora Keiko Fujimori. Sí, sí, ciertamente ya hemos visto no solamente medios, sino algunos actores determinados, ex líderes políticos, ex ministros que ya han cuestionado el perfil de Castillo y están recomendando, digamos, elegir a Fujimori con el argumento de que eso va a traer estabilidad económica, que es lo que el país necesita en medio de la pandemia, ¿no? Incluso una portada del comercio, siempre tomamos al comercio como caso de estudio, propone de ayer o anteayer creo que trae estas calificadoras de riesgo internacionales y dicen, ¿no? Esta sería una situación muy riesgosa si es que se opta por este candidato, ¿no? Ya se están preocupando a nivel internacional. Creo que va a ocurrir lo de siempre en términos de los medios tradicionales que van a generar este tipo de narrativas para cuestionar a este candidato y preferir a la otra, a la candidata Fujimori, ¿no? Creo que cada candidato tiene sus pros y sus contras. La defensa, la estabilidad económica parece que es un tema fundamental para el comportamiento electoral en el país, ¿no? Siempre se pone por delante que hay que garantizar la estabilidad económica con el candidato o la candidata que se elija. Entonces ese creo que va a ser un tema
bien importante para la campaña, como siempre. Pero creo que otro tema que también va a repercutir tiene que ver con el tema de la salud, ¿no? Con el tema de la pandemia, el COVID que tenemos enfrente. Y es que, claro, ninguno de los dos candidatos tenía tan desarrollado el asunto, ¿no? Y ahora les están preguntando qué van a hacer y están buscando un poco salidas o ver propuestas para ver qué van a hacer de llegar a ser presidentes, ¿no? Creo que sí va a haber mucha campaña negativa, como dije, eso va a ocurrir de un lado y de otro, ¿no? En Twitter ya se puede mirar, se puede apreciar cómo eso está empezando. De hecho, hoy la Cancillería de la República ha sacado un comunicado diciendo que convocan a personajes extranjeros a no intervenir en la política del país, ¿no? Claro, eso puede ser leído como, no, que no se entrometan, ¿no? Porque podría ser calificado como intromisión, dicen. La verdad que es un poquito desatinado, digamos, este comunicado, porque en verdad cualquiera puede opinar, escribir en New York Times, en The Washington Post, en cualquier lado, y opinar sobre la política del país, como en cualquier otro lado, ¿no? Pero creo que se está refiriendo fundamentalmente a José Mujica, a Evo Morales y a Álvaro Uribe. Entonces, a los tres expresidentes que han opinado a favor del candidato Castillo y a favor de la candidata Fujimori, de una manera media sutil, digamos, pero lo han hecho, ¿no? Entonces, también quizá un elemento nuevo puede ser estas intervenciones internacionales, que no había habido tanto antes. Lo único que habíamos tenido era la opinión de Mario Vargas Llosa, que se consideró él mismo como garante para el candidato Humala, entonces, que después fue presidente, y ahora también ha dado una declaración sobre, más bien a favor de Fujimori, ¿no? A pesar de que había dicho que nunca en su vida y tal, ¿no? Pero que intervengan otros expresidentes que seguramente van a seguir hablando a nivel internacional más adelante, puede ser un elemento nuevo, no suficiente con lo que hay adentro, van a buscar apoyo afuera, ¿no? Creo también que un tercer elemento tiene que ver con los reflejos que pueda tener cada candidato, ¿no? Que van a proponer en términos, como decía, de discurso para poder vincularse o generar un tipo de conexión con los electores y las electoras a nivel nacional, ¿no? Ya hemos visto un poco cuál es el mapa electoral en el país, dónde están los votos de Castillo, que están casi en todo el sur, centro y parte del oriente, dónde están los votos de Fujimori, básicamente Lima, y el norte, aunque Lima también está dividida, ¿no? Los votos de Fujimori ya sabemos dónde están, los de Hernando de Soto, los de López Aliaga, casi en distritos determinados en Lima, y los votos de Castillo casi en distritos determinados de Lima también, ¿no? Y Lima provincia, por supuesto. Entonces sí creo que les va a tocar a cada uno, lo que vamos a ver es un poco cómo agilizan o cómo afinan sus discursos, ¿no? Para poder convencer. Castillo va a tener que convencer que él no es el cuco que están pintando, va a tener que convencer que él no quiere estatizar a las empresas, que no les va a quitar el dinero a los ricos, ¿no? Va a tener que convencer de todo eso que le están señalando, y Fujimori tiene que también hablarle a los otros sectores de las regiones del país para ver qué es lo que puede proponer, ¿no? La verdad que no tengo idea qué puede proponer en ese sentido que resulte convincente, pero sí va a tener que mirar ese electorado, porque con lo que ha obtenido ahora no alcanza la elección para ella, en términos de candidatura, digo, ¿no? Lo que sí creo que es terrible para el país tener que llegar a este nivel con dos candidaturas que, por lo menos en términos de derechos tanto económicos, sociales y culturales como derechos fundamentales, no garantizan que haya una libertad y una democracia plena para el país, ¿no? Y lo más importante es garantizar que haya una gobernabilidad en los próximos años, ¿no? Y sin embargo, tenemos dos candidatos que están proponiendo medidas duras, autoritarias, y que al mismo tiempo utilizan la demagogia como parte de su discurso, ¿no? Entonces sí, eso sí es preocupante
desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional también. Bien, muchas gracias, Iris, por tus visiones, análisis, tus comentarios en el marco de estos diálogos que promovemos desde el Departamento Académico de Comunicaciones. Gracias a ustedes y ojalá que sigamos conversando también sobre estos temas. Gracias. Bien, Eduardo, muchas gracias por este diálogo en este espacio promovido por el Departamento de Comunicaciones. Muchas gracias a ti, Jorge. Muy interesante.